Buenos días, arquitecto. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de sitio del sector que hemos elegido. En este caso es Chapairá. Los integrantes del grupo son Espinosa Cango Lorena, Guerrero Neira Saúl, Ruiz Guerrero la que les habla y Panaque Gómez Teresa. Para empezar, hemos desarrollado nuestro índice en 9 partes. La primera es introducción, la segunda es caso de estudio, el tercero es el aspecto demográfico, el cuarto físico-ambiental, el cinco aspecto social, el seis aspecto económico, problemáticas, el siete, ocho propuestas y nueve conclusiones. Para empezar, tenemos lo que vendría a ser la primera parte de introducción. Hemos colocado aquí una pequeña justificación del porqué de nuestra investigación del proyecto. Este tiene como finalidad evaluar las condiciones actuales del territorio, identificando sus principales problemáticas, necesidades y potenciales urbanas. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Es identificar, evaluar y estudiar características físicas, urbanas, ambientales y sociales, con el fin de comprender las condiciones del entorno y asimismo analizar las necesidades de los habitantes. Hallar la razón y proponer una mejora para lograr elevar la calidad de vida de los habitantes. En objetivos específicos tenemos cuatro. El primero es analizar las características físicas y ambientales. El segundo es identificar la infraestructura urbana y los servicios básicos. El tercero es estudiar el contexto social y urbano y la relación del entorno inmediato. El cuatro es determinar las potencialidades y limitaciones del sector para poder desarrollar así un proyecto urbano y arquitectónico. En el punto 1.3 tenemos lo que vendría a ser el alcance del estudio. En este caso, nuestro estudio abarca prácticamente todo el sector de Chapaira. Sin embargo, se ha realizado especies de entrevistas y encuestas a los pobladores del sector. Entonces vendría a ser en un radio de 100 metros hasta 300 desde el punto medio de Chapaira, donde se ha colocado la principal fuente de las entrevistas, para poder tener de forma síntesis todo el tema de percepción de los habitantes. En cuanto a la metodología, como lo comentaba antes, es descriptivo-analítica, ya que tenemos visitas a campo y observaciones directas desde el sector. Continuando, tenemos lo que vendría a ser nuestra ficha técnica del sector. Está ubicado en Piura, Perú, en Piura, Piura y en el distrito de Castilla. Podemos observar los diferentes sectores que se encuentran en Castilla, teniendo como el punto más grande lo que es Chapairá. Las características que tenemos serían superficie de 1.16 kilómetros cuadrados, su población de 2.099 habitantes, altitud de 58 metros sobre el nivel del mar, su idioma oficial que vendría a ser el español, el gentilicio que vendría a ser chapaireño o chapaireña y sus coordenadas. En cuanto a la historia, tenemos que se encuentra relacionado con el desarrollo agrícola del Valle de Piura y la disponibilidad de tierras fértiles cercanas al río. Estas áreas fueron ocupadas por pobladores dedicados a la agricultura y actividades rurales, que con el tiempo diversas familias comenzaron a establecerse de manera permanente en las zonas debido a oportunidades de trabajo agrícola y a la cercanía en la ciudad de Piura. El nombre Chapairá, también conocido como Chapairá o Chapaira, sin embargo, se considera un nombre que no tiene un origen como tal, pero se relaciona demasiado directamente con un origen prehispánico o indígena, relacionado a las antiguas lenguas de la costa norte del Perú, como vendría a ser el tayán. La evolución urbana la podemos identificar gráficamente en esta diapositiva, teniendo que la población comenzó a asentarse de manera dispersa cerca de las áreas agrícolas y terrenos fértiles. Sin embargo, con el tiempo, la vía principal se convirtió en el eje organizador del crecimiento urbano, como podemos ver en el gráfico. Luego tenemos lo que vendrían a ser los límites geográficos. Empezando por el uso de suelo, según el PDM, tenemos que Chapairá se encuentra en la zona de reglamentación especial número 3. Y también hemos colocado un cuadro de límites en puntos. Tendría que ser el norte, sur, este, oeste. Por el norte limita con el caserío Terela, en sur el río Seco, este terrenos agrícolas y el oeste el cauce del río. También tenemos clima y suelo, datos estadísticos que hemos sacado de Tsunami.
Tenemos temperaturas máximas y temperaturas mínimas. La temperatura máxima vendría a ser 33 grados y la mínima 17. En cuanto a cantidad de precipitaciones, tenemos que los primeros meses concentran la mayor presencia de lluvias con mayor intensidad de precipitaciones. La velocidad del viento, generalmente predominan velocidades de viento entre 10 y 20 kilómetros cuadrados, lo que indica la presencia de vientos moderados. Y el tipo de suelo en este sector presenta generalmente suelos aluviosos y arenosos, debido a su cercanía con el río Piura y las características desérticas de la región. Continuando con eso, tenemos lo que vendría a ser el aspecto demográfico. Tenemos en esta lámina síntesis 4 puntos. El primero, densidad poblacional. Población total es de 2.099 habitantes, como ya lo comentaba antes, y la superficie es de 1,16 kilómetros cuadrados. Así podemos obtener la densidad poblacional, siendo de 1.749 habitantes por kilómetro cuadrado. Población urbana por sexo, mayoritariamente vendría a ser por mujeres, siendo el 50,6% y el 49,4% vendrían a ser los hombres. La población urbana por edad, generalmente el mayor rango de edad en mujeres vendría a ser de los 39 a los 44 y el mayor rango de edad para los hombres vendría a ser desde los 15 hacia los 29. La distribución espacial, como podemos observar en el gráfico, tenemos de color clarito los lotes que están en uso y de color ladrillo los lotes que están sin uso. Como punto 3 tenemos el crecimiento poblacional. Se desarrolla de manera lineal a ambos lados de la vía, como podemos ver en este gráfico. El eje estructurador es el centro del centro poblado, vendría a ser la vía principal, que se distribuye tanto para el este y el oeste mediante vías secundarias. También hemos colocado la proyección de población teniendo en cuenta los datos que hemos encontrado de INEI y tenemos que en promedio la población crecería cada año un 2,58%. La ocupación principal de este sector vendría a ser los agricultores, los obreros, minas, manufacturas y construcción y como tercero tenemos los comerciantes al por menor. Siguiendo con el análisis del sitio de Chapaira, tenemos el aspecto físico-ambiental. En el aspecto físico-ambiental tenemos la trama y morfología urbana, lo cual en este momento podemos ver que parte de un eje principal y la trama se parte de manera desordenada hacia los laterales del eje principal, lo cual debido a la morfología urbana viene a ser un plano lineal, como lo podemos observar en las imágenes. En este caso también tenemos lo que es el uso de suelo. El uso de suelo lo que podemos verificar es que está predominando lo que es el uso de vivienda. El comercio es más con bodegas, pequeñas bodegas que están entre las calles en ciertos sectores y más predomina también el comercio en la parte principal, donde tenemos algunos establecimientos. Bueno, como podemos observar, tenemos canchas deportivas, que es una cancha deportiva es como un negocio, pero en realidad es algo recreacional. Tenemos otra cancha deportiva que no está bien tratada. También podemos verificar podemos observar lo que es un cementerio, una iglesia, una posta, un centro de salud, que es una posta, y lo que es instituciones educativas, contamos con dos instituciones educativas, una de primaria y una de secundaria. Posterior a esto, también tenemos lo que viene a ser, podemos observar el comercio, vivienda, educación, salud, recreación, lo que es algo religioso y los otros usos que viene a ser el cementerio. Esos son los equipamientos que posee actualmente en lo que viene a ser la zonificación urbana de la parte de Chapairá. En la conformación urbana tenemos equipamiento, como bien le dije, dos. En este caso son las canchas deportivas, pero también predomina lo que es una pequeña plaza que está de ingreso, de acceso como un ingreso a lo que es la iglesia, pero es en la plaza que tiene Chapairá. Es la única. En lo que es salud tenemos una posta de Chapairá. En educación tenemos dos instituciones educativas, una que es la 056 de Chapairá y la otra que es la 14120 de Chapairá. En lo religioso tenemos lo que es la iglesia, templo, cautivo redentor. Y en otros usos un cementerio y un terminal de buses.
que es está de manera provisional, no tiene un marco perimétrico, pero es donde más o menos se estacionan todos los buses que llegan a lo que es este lugar en Chapairá. El comercio se puede eliminar en lo que es en farmacias, pequeñas farmacias, ferreterías, boticas, algunos restaurantes, pero todos ubicados en la línea principal de acceso, del eje de acceso. Como se pueden observar aquí en la imagen, los comercios. Evaluando bien lo que es el estado del equipamiento, la evaluación del estado del equipamiento, algunos equipamientos nos tienen el buen acabado, en este caso mantenimiento. El único establecimiento que mantiene un mantenimiento es la iglesia, el parque de la iglesia y bueno, en los alrededores algunas viviendas que pues tienen sus negocios y hacen sus respectivos mantenimientos, pero debido a lo que es por parte del mismo gobierno de Chapairá, no. Tenemos solamente lo que es el cementerio que está en mal estado. También tenemos lo que es una cancha deportiva que se puede observar aquí, que solamente es un pampón que ni siquiera tiene un tratamiento de áreas para poder establecer o un marco perimétrico para poderlo establecer. Pero lo usan como funcionamiento de como si fuera una cancha para jugar en bueno, una cancha deportiva. Eh, Después, bueno, no tiene todos los equipamientos que necesita lo que es un pueblo. A algunas bodegas que abastecen de manera no completa, pero sí aleatoria a algunos servicios de los pobladores. En lo que es la integración de la vial y de transporte, tenemos que marca de un eje principal, que es el eje que viene desde Castilla, que es un acceso por la parte de Castilla, por el Open Plaza, y tenemos que llegar hasta Terela y otros pueblos más que están allegados a esto. Lo que tenemos también son las vías colectoras, que las hemos estas ubicadas exactamente no rectas, pero sí algunas cumplen con lo que es el recto, pero no en la totalidad. Compuestas por nodos principales, que los nodos principales son los accesos a las instituciones educativas, al cementerio y al centro de salud de la posta, donde más concurrente es el tránsito peatonal en este caso. Bueno, en el flujo vehicular tenemos lo que es densidad alta solamente en la parte del eje principal de acceso a Chapairá, densidad de flujo medio a los alrededores y densidad de flujo bajo, que se puede observar de verde, que son en algunas calles donde no se puede transitar mucho los vehículos, pero sí de manera peatonal. Como se pueden observar en las imágenes, tenemos algunos tramos que no están exactamente, es la única calle asfaltada, es la principal. Las demás calles solamente están de acceso, sí, en arena, en lo cual algunas son muy estrechas donde no permite el ingreso de vehículos. En este caso tenemos lo que es una ruta de paradero de transporte, que solamente la ruta tiene exactamente tres paraderos en esta línea de Chapairá. Están ubicados a 200 o a 300 metros de la ruta colectora de Chapairá. En este caso los estamos ubicando son tres. Los nodos secundarios vienen a ser aquellos estratégicos como por ejemplo algunas canchas, algunas instituciones, algún comercio, pero son nodos estratégicos. Los nodos locales son muy pocos porque vienen a ser algunos espacios como son las tiendas pequeñas, que son donde hay concurrencia, pero no en exceso. Con respecto a los servicios básicos públicos, Chapairá cuenta con el servicio de agua potable, pero limitada, lo cual Chapairá en este caso cuenta con un acceso limitado desde 4 de la mañana a 6 de la mañana con el servicio de agua. De sábado a las 6 de la mañana ya no cuentan con este servicio. Algunos llegan a abastecerlos con algunas cisternas, pero es muy poco, considerando lo que viene a ser en el marco de Piura. Chapairá estaría en este caso con camión de cisterna u otro similar que vendría a ser como la manera que se abastecen de agua en este sector. La red pública de desagüe es algo que no cuenta Chapairá. Chapairá tienen las viviendas silos. Es la única manera en la que ellos han podido, más que todo, solucionar este conflicto de no contar con un desagüe. En Chapairá necesita una red
de esa web para poder así solventar y facilitar mucho mejor lo que es la estadía en esos espacios. El alumbrado público es permanente únicamente en la vía principal, dejando las demás vías aledañas, las demás calles, con muy poco alumbrado, lo cual se vuelven un poco sólidas y hay lo que es delincuencia, pero los mismos organizadores, dado que no cuentan con una comisaría en Chapairá, los mismos pobladores son los que se han remitido a realizar las rondas, en este caso son ronderos, que tienen para el cuidado de las viviendas. Con respecto a la gestión ambiental de riesgos, los planos de riesgos de inundación, podemos ver que Chapairá está en una zona inundable, dado en el incremento de las lluvias, en las temporadas de lluvias, el río Piura tiende a salirse, entonces desbordarse, entonces esto perjudica a Chapairá, que es uno de los que están más aledaños, más cerca al río Piura, dado que tiene en cuenta con extensas áreas para lo que es cultivo. Y lo que viene a ser en este caso son perjudicados en el área de cultivo, en la agricultura y también en sus viviendas, dado que a veces son una de sus viviendas, la mayoría, bueno, ya no todas, porque ya han logrado restablecerse algunas viviendas de material noble, pero aún existen viviendas de material de adobe y hincha y también de algún material como triple. En este caso, estos materiales no son tan buenos, lo que nos permite que cuando hay este exceso de lluvia, tienden a deteriorarse y lo cual la vivienda queda completamente inhabitable. En lo que es en plano de sismos, ubicamos a Chapairá en un lado de sismo, cuando hay sismos es más perjudicado debido a la estabilidad de sus viviendas. Muchas de las viviendas en Chapairá solamente son de un solo nivel. Las viviendas escasas son de varios niveles, están algunas en la avenida principal y una o dos en algunas otras calles, pero la mayoría están en la avenida principal. En este caso, algunas cuando tienen algún tipo de este momento de sismos, tienden a tener estas grietas en sus paredes, los cuales son riesgosos, pero a pesar de eso, ellos siguen habitando estas viviendas. Entonces, se está ubicado en una zona de riesgo. Chapairá. Buenos días. En este caso vamos a hablar de análisis de sitio de Chapairá con respecto al aspecto social. Con respecto al aspecto social, encontramos cómo se denomina la pobreza y empleo en el sector. En el sector de Chapairá, Piura, la pobreza y el empleo pueden denominarse de manera más técnica y urbana con términos como condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, economía informal predominante y déficit de oportunidades laborales. En este caso abajo tenemos un mapa donde nos muestran, ¿no?, las carreteras principales, los accesos secundarios, los sectores de estudio, que en este caso son los equipamientos del sector que vamos a dar a saber, que es el sector de pobreza y el sector de empleo. En este caso tenemos nuestros gráficos de análisis del sector, ¿no? Tenemos el año de construcción de viviendas, que empieza desde 1980 hasta una proyección del 2030, ¿no? En el estado de vivienda, en este caso, se encuentra en regular, no tan malo, tenemos el 27,6%. Y de habitantes de vivienda tenemos de 2 a 6. Material predominante, el que predomina más que todo es el concreto y tenemos un 65,5% de adobe. Eh, para seguir con esto tenemos el predominio de la educación básica pública. Tenemos que la población cuenta principalmente con accesos a instituciones educativas públicas de nivel inicial, primaria. También, como una problemática a dar, se limita el acceso a educación superior técnica en Chapairá, más que todo en este sector, porque muchos jóvenes deben trasladarse a esas zonas, hacia zonas urbanas de Piura, como para continuar con sus estudios técnicos o universitarios. Dentro del nivel educativo medio bajo asociado a vulnerabilidad económica, se evidencia una población con predominio de instrucción básica y secundaria incompleta en algunos hogares.
Tenemos también el déficit de acceso a educación superior, el predominio de educación pública básica, limitándose a oportunidades de formación técnica y profesional, condiciones educativas vulnerables. Tenemos luego lo que es, según los encuestados del sector de Chapairá, ¿no? El predominio de enfermedades respiratorias también dentro de ello, gastrointestinales. Tenemos la presencia de enfermedades transmitidas por vectores del dengue, que es muy conocido aquí en Piura, afectación por contaminación ambiental y déficit de agua potable, que es lo que carecen también en este sector. La mortalidad hace referencia a las causas de condiciones relacionadas con fallecidos de la población, ¿no? Vulnerabilidad sanitaria por población infantil, adulta mayor, más que todo, ¿no? Que son en riesgo de asociaciones a enfermedades infecciosas y condiciones precarias de salud. Luego tenemos el desarrollo humano de Chapairá, ¿no? Se relaciona principalmente con el acceso restringido a salud, educación, nutrición y empleo formal. Dentro de estos puntos tenemos el desarrollo humano, limitándose accesos a servicios de salud, educación, vulnerabilidad social, económica de la población, déficit de oportunidades para jóvenes y mujeres, necesidad de fortalecimiento comunitario y social, dependencia de programas de asistencia social. Como otro punto tenemos también el espacios comunales, presenta limitándose a los espacios recreativos y comunitarios, ya que dentro de este sector lo que podemos apreciar dentro de nuestras encuestas es que no tienen ningún tipo de recreación como para que los vecinos puedan salir y aprovechar estos espacios públicos. Déficit de infraestructura también carecen para integraciones sociales. Necesidades de equipamientos multifuncionales, comunales, espacios públicos con escasos acondicionamientos urbanos. Importancias de áreas comunales para cohesión social. Tenemos después de esto eh, la percepción de habitantes dentro de Chapairá, ¿no? En abandono urbano, más que todo, déficit de servicios básicos, como ya lo hemos venido hablando, sensación de vulnerabilidad frente a inundaciones y riesgos ambientales. Dentro de ello, la metodología de eficiencia de servicios básicos, tenemos un abastecimiento de agua que no se encuentra al 100%. Dentro de las encuestas están insatisfechos los vecinos y alcantarillado también se encuentran insatisfechos. Tenemos un 15% que aprueba esto y en áreas verdes tenemos un 70% según las encuestas. Mayor seguridad en el sector, malo, más que todo es el 10% según las encuestas que vamos a dar a transmitir en clase y el 5% en general de equipamiento educativo. Bien, como aspecto económico de Chapairá, eh, como producción agrícola es la que más predomina y es la principal actividad económica de Chapairá debido a su ubicación en el valle del río Piura, que proporciona tierras fértiles y una disponibilidad de agua para el riego. Y esta actividad genera más empleo, abastece el mercado local y contribuye al desarrollo económico de las familias del sector. Eh, Como principal cultivo está el maíz, el arroz y un 38%, el limón en un 22%, el mango en un 15%, el plátano en un 12% y otros productos en entre un 13%. Eh, en el cultivo predominante está el maíz, ya que en la zona se siembra en campañas de riego utilizando el agua del río y sus canales. En el limón es un cultivo importante en Chapairá, destinado al consumo local y a la comercialización en mercados de Piura y otras regiones. También está el plátano, que es un cultivo tradicional que forma parte de la alimentación de las familias y también se comercializa en mercados locales. Eh, Su producción agrícola por tonelada va entre 2019 y 2020, el año 2023, con un crecimiento promedio anual de un 11,2%, como su valor bruto de la producción de 2023
que su valor va mayormente a sus mercados regionales, Piura y otras ciudades entre un 45%, como un mercado local de Chapairá, Castilla y alrededores, que va entre un 30%, como el autoconsumo y otros en un 10%. En el porcentaje de consumo que prevalece el consumo regional entre un 60%, al contrario del consumo local que va entre un 30%, el autoconsumo y otros usos que va entre un 10%. Como calidad y competitividad, eh, sus productos son de alta calidad, tienen una tecnificación en aumento, una disponibilidad de agua, ya que está ubicada en el valle del río Piura, con una demanda satisfecha. Como aporte a la economía local de 2023 es que al generar empleo en el sector agrícola contribuye al sector distrital como también a empresas y familias beneficiadas con un ingreso económico del distrito. Como conclusión, que la producción agrícola es el motor económico de Chopairá, sustentada en la diversidad de cultivos y en el trabajo de las familias agrícolas. Como producción industrial, eh, esto impulsa un desarrollo económico, diversifica la economía, como su principal activo entre talleres y servicios, agroindustria y procesamientos de alimentos, almacenamiento, como también el transporte de productos. Como su producción industrial estimada en el 2023, con sus talleres y servicios va entre un 39,9%, en agroindustria y procesamiento entre un 30,9%, transporte y productos entre un 15,6%, con almacenamiento de copia entre un 13,6%, eh, y su evolución del valor bruto va entre un 11,6% en crecimiento anual promedio en los últimos 5 años. Su estructura de la producción industrial se va en tres fases: microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Lo que en la microempresa es de 1 a 10 trabajadores, que prevalece entre un 70%, como en las pequeñas empresas entre un 11 a 50 trabajadores, y las medianas empresas es de un 51 a 100 trabajadores. Lo que genera esto es que el 90% de las unidades industriales de Chapairá son medianas y pequeñas empresas, generando empleo local y un valor agregado. Como principales productos industriales se encuentra el jugo de limón, los productos del mango, el plátano procesado, servicios de mecánica y soldadura, que va entre un 8%, como almacén, logística y comercio y consumos. Y esto genera un empleo por la industria, que empleos directos va entre 1.786 aproximadamente, como empleos indirectos entre 3.400, que prevalece mayormente entre el agroindustrial y el procesamiento de alimentos. Con el destino de la producción, hay un destino entre mercado local entre un 45%, como en el mercado regional entre un 30%, en el mercado nacional un 15% y otros destinos un 10%, lo que prevalece un destino de producción del mercado local entre un 45%, impulsando el futuro industrial. Con la innovación y tecnología, capacitación y desarrollo de talento, alianzas estratégicas, sostenibilidad ambiental, más producción, más empleo. Conclusión: la producción industrial de Chapairá, aunque de pequeña escala, tiene un papel estratégico en la transformación de productos agrícolas, generan empleo y dinamización de la economía local, con el fortalecimiento de capacidades, inversión y articulación institucional, ya que la industria local puede crecer de manera sostenible y competitiva. Analizar lo que vendría a ser las problemáticas y las propuestas. Primero hemos colocado una lámina síntesis sobre las problemáticas en síntesis por cada aspecto. En el demográfico, en el social, en el físico ambiental y en el económico. En el demográfico tenemos que presenta un crecimiento poblacional progresivo debido a la expansión urbana de Piura y el incremento de áreas residenciales en los ejidos, generando una mayor demanda de vivienda, servicios básicos y infraestructura urbana.
en aspecto de una dinámica comunitaria vinculada principalmente a actividades familiares, comerciales y agrícolas. Sin embargo, aún presenta limitaciones en equipamientos y espacios públicos. Como tal, tenemos en síntesis el aspecto físico-ambiental, que vendría a ser un clima cálido y seco, con suelos aluviales y arenosos, con una topografía mayormente plana. Sin embargo, la cercanía del río también genera vulnerabilidad frente a inundaciones durante lluvias intensas y fenómenos climáticos, como vendría a ser el Niño. En el aspecto económico, se desarrolla principalmente a través de actividades agrícolas, comercio local y servicios. Esta cercanía con áreas urbanas favorecen el intercambio comercial y el desarrollo de pequeños negocios familiares. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos lo que vendría a ser una lámina síntesis también, pero para las problemáticas identificadas por punto. En cuanto tenemos el primer punto, vendría a ser deficiencias de agua potable y saneamiento. Tenemos que cuenta con limitaciones en el acceso continuo a agua potable y alcantarillado, afectando directamente la calidad de vida de la población. Esto incrementaría el riesgo de enfermedades gastrointestinales e infecciones sin contaminación ambiental, reduciendo las condiciones de bienestar y salubridad del sector. Como segundo, tenemos la falta de infraestructura urbana y vial, presentando deficiencias en pavimentación, drenaje y señalización, limitada conectividad interna, dificultando el tránsito peatonal y vehicular. Luego tenemos el crecimiento urbano desordenado, que vendría a ser el crecimiento urbano progresivo sin adecuada planificación territorial. Expansión de viviendas de manera informal y horizontal, ocupando terrenos sin criterios técnicos de infraestructura suficiente. Déficit de equipamiento urbano, dificultades de accesibilidad y desorganización espacial. En cuanto a vulnerabilidad de inundaciones, tenemos que es altamente vulnerable debido a su cercanía al río. Tiene una falta de sistema eficiente de drenaje pluvial y falta de un sistema eficiente de drenaje fluvial. La inseguridad ciudadana como quinto punto tenemos que es gracias a la falta de iluminación pública, espacios urbanos adecuados y control territorial, reduciendo así la vigilancia natural y favoreciendo las situaciones de riesgo para los habitantes. Hemos generado en la siguiente diapositiva lo que vendría a ser un árbol de problemas, desglosándolo por causas y consecuencias, teniendo como problema principal tal lo que tendría que ser el crecimiento urbano desordenado y deficiente consolidación urbana. En cuanto a propuestas, hemos armado una especie de master plan, teniendo para ello 6 propuestas. La primera es agua potable y saneamiento, construcción del sistema integral de alcantarillado, ampliar las redes de distribución de agua potable y como segundo punto, infraestructura vial y movilidad, pavimentación de calles, construcción de veredas accesibles y mejoramiento del alumbrado público. Como tercer punto tenemos residuos sólidos, crear puntos ecológicos de segregación de residuos, establecer rutas y colocar campañas de reciclaje. Espacios públicos, tenemos crear puntos ecológicos de segregación de residuos, establecer rutas permanentes de recolección, implementar espacios deportivos, recuperación de terrenos vacíos. Ordenamiento urbano y social, tenemos fortalecer centros educativos y de salud que son altamente deficientes y crear centros culturales y comunitarios. Para esto tenemos que desarrollar espacios multifuncionales. Hemos colocado en el gráfico de la derecha, creando así nuestro sexto punto que vendría a ser nuestro proyecto arquitectónico. Hemos tomado como referente el punto central de que tenemos un terreno vacío en este. Hemos colocado como eje principal lo que vendría a ser la vía. Sin embargo, hemos propuesto otras vías principales para poder ordenar la lotización de todas las viviendas. Hemos colocado 3 nodos centrales, cada uno en la parte final del sector, medio, sur y norte, teniendo como el centro principal nuestro proyecto arquitectónico. Como proyecto arquitectónico, tenemos una propuesta en la siguiente lámina, vendriendo a ser el Centro Comunitario Cultural de Chapaira. Como características tenemos integración comunitaria, educación y cultura, deporte y recreación y sostenibilidad y confort. El proyecto busca convertirse en un nodo urbano y social que promueve la integración comunitaria, la cultura, la educación y el deporte. Tenemos espacios propuestos como salón multiusos, biblioteca, talleres y aula, plaza central y loza deportiva. ¿Qué beneficios tendría esto? Generando espacios públicos de calidad y áreas verdes. Activa el entorno urbano y dinamiza la economía local. Mejora la calidad de vida y el sentido de permanencia en el sector.
Para esto hemos tomado como casos análogos tres, dos casos internacionales y un caso que es nacional. Para ellos tenemos en Costa Rica el Centro Comunitario Rodeo de Mora, en Ecuador Natura Futura y en Perú Centro Cívico de Comas. En el primero se caracteriza por aportes claves como la integración con el paisaje y ventilación natural, espacios flexibles para diversos usos. Este espacio promueve la educación, la cultura, la recreación y la gestión comunitaria. Su diseño abierto fomenta la convivencia y la apropiación del espacio. En cuanto a Ecuador, tenemos la panificadora, que crea espacios de capacitación, producción local y espacios de encuentro, fortaleciendo la economía local. Y en Perú tenemos el Centro Cívico de Comas, tratando de integrar el equipamiento con la comunidad, teniendo espacios flexibles para actividades culturales y educativas. En la siguiente lámina hemos tratado de hacer una propuesta sobre nuestro Centro Comunitario Cultural de Chapaira, teniendo como concepto en el diseño la forma del mango. Eh, el diseño arquitectónico adopta volúmenes curvos y fluidos que reintegran la silueta del mango, generando espacios dinámicos, abiertos e integradores. Estas formas permiten crear recorridos continuos, cuatro centrales y áreas de encuentro, que favorecen la interacción social y la conexión entre los diferentes ambientes del centro comunitario. Tenemos lo que vendría a ser un esquema funcional de cómo vendría a ser la funcionalidad de nuestro centro, teniendo como eje principal la parte de abajo que vendría a ser la vía, una plaza del centro que conecta con un patio central para actividades de la comunidad, teniendo tanto zonas complementarias como de salas de uso múltiples, zonas culturales como talleres, bibliotecas, salas de estudio, cafetería, áreas recreativas como losas deportivas y juegos infantiles y a su vez una parte de zona comercial que vendría a ser un mercado comunitario que le falta a este sector. Para finalizar, vendríamos a tener las conclusiones. Tenemos 5 conclusiones del análisis. Se evidencia como primero un proceso de expansión urbana acelerado que no ha estado acompañado por instrumentos adecuados de planificación territorial. Como segundo, la precariedad en los servicios de agua potable y saneamiento. Como tercero, tenemos la localización geográfica de Chapaira, próximo al río Piura, condiciona su exposición a riesgos naturales y principalmente a inundaciones. Como cuarto, tenemos las limitaciones en la infraestructura vial y la escasa conectividad generan dificultades en la movilidad, tanto de personas como de bienes. Y como quinto, tenemos que a pesar de las problemáticas, posee un alto potencial de desarrollo debido a su ubicación estratégica dentro del ámbito de expansión de la ciudad de Piura. Para finalizar, tenemos las conclusiones referentes específicamente a nuestro proyecto. Vendría a ser el potencial y el impacto que daría si es que se llegara a realizar este proyecto. El potencial del proyecto vendría a ser básicamente una respuesta a las necesidades identificadas en el diagnóstico urbano. Las ubicaciones del proyecto en un lote vacío cercano a la vía principal permiten aprovechar su accesibilidad y conectividad convirtiéndolo en un nodo estratégico. En cuanto al impacto del proyecto, tenemos que su respuesta permitiría mejorar la calidad de vida de los habitantes al brindar respuestas adecuadas por capacitación, recreación, participación comunitaria y desarrollo social. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.